siempre es un placer recibirlos en este paréntesis creativo que abrimos cada semana desde la Asociación Hermanos Saiz. Les proponemos acercarnos a la obra y los anhelos de un joven escritor y periodista que ha obtenido diversos premios. Se graduó de licenciado en periodismo en la Universidad de La Habana en 2020 y luego de máster en comunicación y cultura y también en escritura creativa. Estos dos últimos en la Universidad de Sevilla. Con Andy Jorge Blanco conversaremos hoy. ¿Nos acompaña? Egresado del Centro Nacional de Formación Literaria, Onelio Jorge Cardoso, nuestro invitado tiene publicados los libros La Guerra no espera por Ocean Sur en 2023 y el poemario Ciudades con nombre de mujer por la editorial Cuadranta, España en 2025. También tiene entre sus obras Morir un poco, publicado por Ediciones La Luz en 2025. Obtuvo en 2024 el premio Celestino de Cuento que convoca la HS en Holguín. Varios de sus textos han sido publicados en compilaciones y revistas literarias en Cuba, Perú, Estados Unidos y España. Tiene experiencia como gestor de redes sociales para medios y empresas, creación de contenido, fotografía, redacción, edición de audiovisuales y manejo de diversas herramientas. Bienvenido, Andy, a nuestro espacio. Qué placer tenerte aquí, que hayas aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Aleida, a la dirección de Paréntesis, a la dirección también del HS por haberme invitado. Yo muy feliz y muy contento de estar con ustedes aquí en el estudio. Bueno, vamos a comenzar por una pregunta que se impone. ¿Qué fue primero, la poesía o la narrativa? Bueno, de manera seria llegó primero la narrativa. Y es curioso porque los escritores por lo general empiezan haciendo sus pequeños pininos en la poesía y de alguna manera, lo hablábamos ahorita fuera de cámara, lo engavetan un poco, ¿no? Por temor a exponer la poesía. También es un género que tiene determinados lectores, ¿no? No a todo el mundo le gusta la poesía, como no a todo el mundo también le gusta la narrativa de determinados géneros. Y terminan engavetándolo, ¿no? A mí me pasó eso también. Yo empecé por la narrativa y también hacía mis poemas, pero de manera seria llegó después la poesía. También la engaveté mucho. También tenía temor a mostrarla, la mostraba en mi círculo más cercano, incluso de escritores conocidos, de escritores ya con una carrera, consagrados. Y cuando alguno me daba alguna opinión de alguna manera favorable o un guiño de por ahí va bien, yo entonces lo cogía un poco más en serio, ¿no? Y así fue como nació el poemario que publiqué recientemente en España este año. Decidí sacarlo de la gaveta, se lo mostré a Alexis Díaz Pimienta, un excelente escritor, excelente poeta, excelente repentista cubano en España también. Y dije, yo atrevido, porque tampoco tengo, tengo una amistad con Alexis de muy poco tiempo, pero hemos compartido, ¿no? Y se lo mandé de una manera muy atrevida de mi parte, pero lo mandé. Yo parezco tímido, pero ya detrás de cámara lo soy menos. Entonces, como era por WhatsApp, se lo mandé. Y me dio una buena referencia del poemario y dije, pues lo voy a enviar a algunas editoriales. Y felizmente pues recibí una llamada un día sentado en el sofá de casa de la editorial que me llamó y me dijeron que sí, que publicarían el libro. Le hicimos algunos retoques y salió el libro. Y si Alexis te da la luz verde, es porque la luz es verde. Bueno, eso espero, eso espero. Bueno, ¿cuáles fueron los primeros textos que escribiste? ¿De qué trataban? ¿Qué temática tenían? ¿Recuerdas? ¿Con qué emoción recuerdas esos textos? Mira, si hablamos de los primeros textos, fueron textos periodísticos. Y textos periodísticos narrativos. Al menos los primeros textos que yo recuerdo con orgullo, ¿no? Porque a veces uno escribe esos primeros textos que tú escribes acabado de entrar en la carrera, son textos que uno conserva pero que no le quiere enseñar a nadie. Sí, porque, así es. Es como los poemas que tú engavetabas. Claro, que empezaba a engavetar y muchos de los que tiré también. Entonces, esos primeros textos uno los recuerda con cariño, evidentemente, porque te demuestra la manera en la que, cómo entraste y cómo después de alguna manera fuiste cambiando, ¿no? A medida que ibas avanzando en la carrera, a medida que ibas teniendo nuevos conocimientos. Pero una asignatura que fue clave para mí fue técnica narrativa del profesor Rafael Grillo. También tenía muy buen antecedente del primer año de la carrera con profesores como Iraida Calzadilla, Roger Ricardo, Jesús Arencibia. Y ya cuando llegué a la asignatura de técnica narrativa de Rafael Grillo, que también es un excelente escritor, me dio ya, digamos, las herramientas antes de entrar al Onelio, y ahí fue que empecé a hacer mis primeros textos periodísticos narrativos, ¿no? O que yo le decía que eran narrativos, y eran entrevistas. Recuerdo que una entrevista con muchísimo cariño que le hice a la primera mujer y primera modelo que tuvo Alberto Corda, Julia López,
la madre o sea, la madre de sus primeros hijos, de Cot, del fotógrafo del Che, Sí. y una mujer maravillosa, ya falleció. Y fue una entrevista narrativa, precisamente para esa asignatura, que disfruté muchísimo. Así que mis primeros textos fueron textos periodísticos. Ya yo cuando entré en el Onelio, pues el Onelio me impuso de alguna manera a escribir ya ficción. Pero siempre empecé desde la no ficción, o sea, desde el periodismo. Y desde el punto de vista de los poemas, ¿sobre qué escribiste al principio? Esos poemas que decidiste desengavetar, por decirlo de alguna manera, ¿de qué iban? ¿En qué te inspirabas? ¿Tú qué crees? Los primeros poemas que uno siempre escribe son poemas de amor, De yo amor. creo, claro. Empiezas a escribir esos poemas que después tú lees con el tiempo y tú dices, esto está un poco cursi, ¿no? Esto por aquí no va. Eran los primeros poemas que escribí. Hay algunos que yo creo que fueron salvables, fueron salvables porque incluso están en este poemario, pero otros que terminé desechando completamente, Totalmente. que ya ni los recuerdo, ¿no? Pero son poemas, yo creo que cuando uno empieza joven, ¿no?, a escribir poesía, uno empieza a escribir sobre lo que le va pasando, ¿no? La vivencia personal de alguna manera volcada en la poesía, que no es la misma manera en la que lo escribes en la narrativa, por ejemplo, tiene otra manera de comunicar, de decir. Y eran textos de amor, de desamor y este tipo de cosas, ¿no? Y este poemario justamente, Poemas con nombre de mujer. Ciudad con nombre de mujer. Ciudad con nombre de mujer. Sí, era un poemario que tenía un título inicial, sabes que siempre de alguna manera tú puedes empezar una obra, tiene un título, después lo vas cambiando, y me di cuenta que el título que tenía no me convencía, ¿no? Y me puse a analizar los poemas, son 28 poemas en total. Me puse a analizar los poemas y digo, son poemas en los que siempre de alguna manera hay alguna ciudad, sea de manera explícita o sea de manera implícita, ¿no? O que esté. Siempre hay alguna ciudad, por supuesto está La Habana, están ciudades como Sevilla, La Habana es la número 1. Están ciudades como Sevilla, están ciudades como Luanda, en Angola, que es de alguna manera un tributo a mis abuelos que estuvieron ahí luchando por la independencia de Angola en su momento. Ciudades como Gaza también, en Palestina. Entonces veía que era un poemario en que había ciudades y en el que habían también mujeres, ¿no?, de alguna manera. Entonces están también esos poemas de amor, de desamor, y también la otra parte, el poemario se divide en dos partes, y también está la otra parte como la arista más social que a mí me interpela como autor, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando hoy en la Franja de Gaza, está ahí en algunos poemas también, escritos, volcados ahí en el libro, y es una realidad que a mí me interpela, más allá de temas de amor, de desamor, que también están. Bueno, te propongo hacer una pausa, enseguida volvemos y usted no se mueva de su asiento. Hoy estamos conversando con Andy y estaremos dándole más detalles acerca de su vida. No se mueva. Intento de negarme, seguir tras sus pies, de negarle a mi cuerpo estas ganas de tener tu piel, de andar desnuda al viento, sin importa que nos puedan ver, desordenado el tiempo, anhelando tan solo tener un pedacito de sol, un beso tibio de amor, una caricia que rompa con el dolor, que haga mi mundo canción sin que exista otra razón de tener tu amor a todo tiempo. Lléname el alma de ternura, de amor, de placer. Toma mi vida en mis manos, mis labios, mi ser, y no me dejes con estas ganas dentro. Espanta mis dudas, mis malos momentos. Ven, echa afuera todo ese temor que hay dentro, que me deja oscura ante el sentimiento que me invade todo el cuerpo, el cuerpo. Lléname el alma de ternura, de amor, de placer. Toma mi vida en mis manos, mis labios, mi ser, y no me dejes con estas ganas dentro. Espanta mis dudas de una vez, solo por esta vez, por esta vez.
negarme seguir tras sus pies, de negarle a mi cuerpo estas ganas de tener tu piel, de andar desnuda al viento sin importar que nos puedan ver, desordenado en tiempo, anhelando tan solo tener un pedacito de sol, un beso tibio de amor, una caricia que rompa con el dolor, que haga mi mundo canción sin que exista otra razón de tener tu amor a todo tiempo. Ven, lléname el alma de ternura, de amor, de placer. Ven, toma mi vida, mis manos, mis labios, mi fe, y no me des con estas ganas dentro. Ven, lléname el alma de ternura, de amor, de placer. Ven, toma mi vida, mis manos, mis labios, mi fe, y no me dejes con estas ganas dentro. Continuamos en paréntesis conversando con nuestro invitado de hoy, Andy Blanco. Y quiero caer en una pregunta que me interesa muchísimo porque tiene que ver con otra de tus aristas como escritor. Con el cuaderno de cuentos Morir un poco, obtuviste el premio Celestino del año 2024 y está ahora mismo en un proceso de impresión. ¿Qué pueden encontrar los lectores en este cuaderno? Bueno, este es un texto de 8 cuentos que yo decidí también. Hablábamos ahorita de que a veces uno tiene el temor de enviar a las editoriales de los lugares y el Premio Celestino de Cuentos es un premio que yo siempre aspiré desde que entré al Onelio. Es un premio muy cotizado dentro de la joven narrativa cubana y como todavía no tengo 35, porque puedes aplicar hasta los 35, digo, voy a empezar ahora, si no lo alcanzo ahora, espero en algún momento antes de los 35 alcanzarlo, y lo hice, lo mandé, tengo los cuentos, tengo el volumen listo, lo que se pide, y lo mandé y resultó ganador. Entonces es un libro de 8 cuentos, te decía, de corte realista, ¿no? A mí me gusta escribir sobre las cosas que suceden en Cuba, fenómenos que suceden en Cuba, fenómenos que suceden en el mundo, para que la gente de alguna manera se identifique, ¿no? Es el género que dentro de la literatura que me interesa o que siempre he escrito por el momento, ¿no? No descarto que el día de mañana escriba otra cosa, pero es lo que he escrito hasta el momento. Entonces son cuentos que tratan temas, es un libro atravesado de alguna manera por la ausencia, ¿no? Okay. En todos los cuentos yo creo que está esa temática, ¿no? Y tiene temas como la soledad, las rupturas de pareja, las relaciones de pareja, la migración, la prostitución, ese tipo de fenómenos que a mí me interpelan como autor de la realidad y están volcados ahí a través de los diferentes personajes, ¿no? Y de los diferentes cuentos, fenómenos también como el abuso sexual infantil, o sea, son temas de la realidad que yo trato desde la ficción. Son las cosas que pueden contar los Exacto, eso te lectores. iba a preguntar, dentro de tus cuentos, o sea, sí, es una mezcla de realidad con ficción, ¿te basaste en ciertas situaciones reales de tu vida, en ciertos personajes reales de tu vida para escribir determinados cuentos? Sí, yo creo que aunque incluso tú escribas ciencia ficción, Tiene que tener una base. tienes que siempre. tener claro, el escritor no escribe desde lo etéreo, no escribe desde... claro, tienes que tener una inventiva, ¿no? Una imaginación y se te ocurren circunstancias que no han ocurrido, por tanto es literatura, es ficción. Es ficción. Pero tiene una base también de la realidad, de una frase, por ejemplo, que diga un personaje que tú lo escuchaste un día, ibas en el P1 y escuchaste la frase que dijo una señora Y de ahí en ya la se te guagua formó toda una historia. se te queda pegado o te puede surgir un cuento completamente desde una frase. Pero, o sea, el cuento en sí es ficción, pero parte De la realidad. de la realidad. Cuando el Gao escribió 100 años de soledad, la gente le preguntaba, que era realismo mágico, la gente le preguntaba, pero lo de las mariposas amarillas y lo de que llovían las flores y tal, amarillas, decía, eso fue un fenómeno que pasó en mi pueblo, que mi abuela me contó, o lo de la señora que sale, una de las buendías que sale volando con una sábana, cómo él se lo imaginó. Son cosas que parten de la realidad, aunque sea ficción o sea realismo mágico, pero parte de la realidad y a partir de ahí tú creas. Bueno, me gustaría que me comentes un poco sobre el libro de entrevistas La guerra no espera. Oye, qué diversos son tus temas para escribir. Sí, es que yo, claro, yo como me gradué de periodismo, yo empecé, La guerra no espera fue mi tesis de licenciatura. Ah,
ok. Y entonces, claro, tenías la posibilidad en la Facultad de Comunicación de hacer una tesis comunicológica más de investigación, digamos, ¿no? Y una tesis para la producción, que también tenía su investigación, pero era para la producción, o sea, tú podías producir un producto comunicativo. Y yo dije, pues si voy a hacer una tesis, voy a hacer un libro. Y nació este libro, que son entrevistas a corresponsales de guerra cubanos en diferentes conflictos armados. Este es mi primer libro, publicado y escrito. Entonces son entrevistas a corresponsales de guerra cubanos que estuvieron en conflictos en Cuba, en Playa Girón, estuvieron en Angola, estuvieron en Nicaragua, estuvieron en Libia, en Líbano, y trata pues sus experiencias en esos conflictos armados y cómo de alguna manera los corresponsales de guerra cubanos también se vinculaban a las tropas cubanas que estaban allí, en el caso de las que hubiera. Y es un libro que yo creo que rescata un poco esa tradición que tiene el periodismo cubano de corresponsales de guerra, hoy no tanto, por suerte, pero que rescata un poco eso. Hay muchísimos corresponsales de guerra que el libro le hace justicia a algunos, o quiero que le haga justicia a todos, pero desde la visión de algunos solamente, porque son un montón. Bueno, te propongo hacer otra pausa. Está muy entretenida la conversación. Enseguida volvemos, amigo televidente. Usted no se mueva de su asiento. Estamos en paréntesis. No sé llorar
Tienes un sueño. Nosotros un camino. Creación. El impulso. Abrazamos lo mismo. Asociación Hermanos Saiz. Eres lo nuevo. Abrazamos lo mismo. El arte nos une. Asociación Hermanos Saiz. Equipo, familia, Jóvenes, sueños. creación, el arte. El arte nos une. Continúa abierto este paréntesis para conocer más sobre la obra del joven escritor y periodista Andy Jorge Blanco, quien obtuvo en 2024 el Premio de Cuentos Celestino que convoca la HS. Bueno, ¿cómo nació la pasión por el periodismo y la comunicación en general? ¿Por qué elegiste ser periodista? Llegó de casualidad. Sí. Salí mal en la prueba de ingreso de matemáticas y me llegó periodismo. Yo creo que todos los que nos graduamos de Sí. licenciatura salimos mal en las pruebas de matemáticas de alguna manera. Porque pasa así, y fue una decepción para mis profesores en la vocacional en ese momento, porque era como, ¿cómo vas a salir mal en la prueba de matemáticas? ¿No? Yo en ese momento era bueno en matemáticas. Después me di cuenta que eso no era lo mío. Pero fue porque salí mal en una prueba de la prueba de ingreso de matemáticas. A mí me da mucha gracia siempre cuando me hacen esta pregunta, una pregunta parecida, porque recuerdo cuando entré a la facultad que había una estudiante que llegó, una de las estudiantes de años más, o sea, de años superiores, ¿no? Y llegó a nuestra aula de primer año de periodismo, nosotros tímidos ahí, chiquiticos, todo con temor, y dijo, yo espero que los que estén aquí estudiando periodismo es porque lo hayan pedido a la primera. Digo yo, tengo que irme de aquí, Déjame hablar. yo no lo pedí en la primera, a mí me llegó de chiripa, pero como mismo te digo eso, te digo que el periodismo, cuando uno lo analiza ya de manera más objetiva, ¿no? Estuvo en mí siempre. Yo veía de niño, yo veía la televisión, yo veía noticiero con mi abuelo, veía a mi abuelo siempre leyendo libros, leyendo periódicos, y yo me entretenía transcribiendo las noticias del periódico. O sea, eso no era periodismo evidentemente, pero yo me entretenía transcribiendo las noticias del periódico a mano. Eso era más bien una cuestión de mecanografiar, ¿no? Pero yo me entretenía en eso. O sea, de alguna manera yo tenía un vínculo desde casa con el mundo del periodismo, pero por otras circunstancias pues pedí ¿Qué edad tenías en ese momento cuando transcribías las Yo noticias? tenía como 12 años. ¿Y tú consideras de 13 verdad que años. todos los niños de 12 años se dedican a No, transcribir las no, noticias? es una cosa, Eras periodista, un periodista de 12 es una años. cosa, por eso te digo que llegó de casualidad, porque no fue mi primera opción, pero Sí. cuando tú lo analizas, tú dices, yo lo tenía en vena. Todos los caminos aunque mi conducen a abuelo, Roma. claro, aunque mi abuelo no fuera periodista, pero ya eso era lo que yo veía. Claro. Y cuando tú dices, bueno, un niño de 12 años que se ponga a transcribir la prensa, o que se ponga a ver el noticiero con 12 años, Claro. es una cosa muy rara, ¿no? Exacto. Yo no lo hago hoy, lo hago menos hoy, tengo 29, pero con 12 años era lo que yo veía, ¿no? en mi casa. Y por ahí fue que llegué al periodismo. Ya cuando entré de hecho tenía amistades que me decían, esa era la carrera, incluso acabadito de tocarme la carrera en la vocacional y estudiar en Matanza, me decían, esa era tu carrera, olvídate la que tú tenías. Yo tenía las lenguas delante, ¿no? La Sí. lengua extranjera de este y de la otra. Y me di cuenta que eso era lo que a mí me gustaba hacer, lo que me gusta hacer, con todos sus problemas, con todos sus tropiezos, pero Claro. es lo que a mí me gusta hacer, lo que me hace feliz. ¿Y qué tal las experiencias de cursar las maestrías en comunicación y cultura en escritura creativa? ¿Cuán favorables consideras que ha sido para tu formación profesional? Bueno, yo creo que tengo que decir siempre que la base que yo tenía de la formación en el Centro Onelio Jorge Cardoso, centro creado por Eduardo Eras León, fue fundamental cuando yo llegué primero pasé un máster de comunicación y cultura que era más enfocado a la investigación, pero a mí siempre lo que me ha gustado ha sido la cuestión más de producir, ¿no? de escribir. Y cuando terminé este máster, abrieron otro de escritura creativa y dije, este es el máster que yo realmente quiero. Y postulé y pues entré. Y la base del centro Nelio me sirvió muchísimo en este máster, por supuesto, para refrescar conocimiento y para ampliar otros. De hecho, me preguntabas de cuán útil me fue este máster. El libro del Premio Celestino nace también en ese proceso del máster, ¿no? Como muchas veces tareas de determinadas asignaturas, yo pues fui volcando esas cosas que quería escribir, que quería contar, y fui compilando, quizás sin darme cuenta, un cuaderno. Y en ese momento también casi que se unieron el lanzamiento del Premio Celestino con esas actividades que yo tenía del máster, y dije,
es el momento para yo aplicar el Celestino porque el máster me está obligando a hacer este tipo de cosas. Claro, lo hice con una línea que de alguna manera fuera coherente, ¿no? Que formara un conjunto, un libro que tuviera algo que lo transversalizara, ¿no? Y el máster me sirvió, por ejemplo, muchísimo para eso. Bueno, Andy, ya no tenemos tiempo para más. Realmente necesitamos dos programas para ti. Nos quedamos con muchas cosas pendientes. Pero bueno, estoy totalmente convencida que en algún momento volverás a nuestro espacio y seguirás contándonos sobre tu quehacer. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Sabrás que las puertas del canal educativo y de la HS están abiertas para ti. Así que aquí nos tienes. Éxitos en tu vida. Muchísimas gracias a ti. Ha sido una entrevista realmente que he disfrutado muchísimo. Muy feliz de estar con ustedes. Gracias. Sobre la obra del periodista y escritor Andy Jorge Blanco hemos conversado hoy. La próxima semana volveremos para conocer más sobre la obra de los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Te esperamos. Por hoy, cerramos paréntesis.